Muy bien, bueno, buenos días, hermanos queridos. Estamos acá en la Iglesia Bautista y vamos a hablar sobre las señales del fin del mundo en la Biblia. Las señales del fin del mundo en la Biblia. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24, Mateo 24, versículo 1 al 14. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonios de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tu amor inmenso, te damos gracias por está profetizado el fin del mundo, pero también está profetizado que tú llevarás a tu iglesia a tus brazos, Señor, y estaremos siempre contigo. Danos la esperanza y el cumplimiento de la profecía, y que vengas pronto, Señor Jesús. Rogamos tu bendición por este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar hoy sobre las señales del fin del mundo en la Biblia. El Señor profetiza varias cosas aquí, donde Él está hablando de lo que puede pasar en los últimos tiempos. Habla de guerra y rumores de guerra en el versículo 6. También dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Habla que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, pero todavía no es el fin. Os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y el versículo 14 es importante la señal que da aquí en este lugar, y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vivimos en un mundo muy finito. La Biblia habla sobre su fin y detalla las señales que lo van a preceder.
Dios nos exhorta en su palabra a estar alertas, a prepararnos. Entre las cosas que la Biblia menciona que sucederán, se encuentra la segunda venida de Cristo. El momento en que Jesús vendrá a buscar a su iglesia. Y todos los que hemos puesto nuestra fe en Él, iremos a vivir eternamente con Él. La Biblia nos dice que en el fin de los tiempos las naciones serán juzgadas y sucederán muchas catástrofes, hambre y guerra. Los que hemos creído en Jesús como Dios y Salvador no debemos temer. Tenemos la certeza de una eternidad con nuestro Padre Celestial, disfrutando de la plenitud de su amor, adorándole por siempre. Pero es importante estar preparados, reconocer los tiempos y exhortar a los que nos rodean a que se acerquen a Dios, acepten su perdón y vivan con la certeza de la salvación. Vamos a ver algunas señales del fin. Y hay varios pasajes que nos hablan sobre las diferentes señales que veremos. Y este pasaje de Mateo es uno primordial. Es el eje de lo que vamos a hablar hoy. Hay un libro profético en la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, que habla con detalle sobre este tema. Aquí en Mateo Jesús está hablando con sus discípulos sobre las señales del fin y ahí encontramos un buen resumen de aquello en lo que debemos fijarnos. Jesús menciona 10 señales en que vamos a ver a continuación. La primera, falsos maestros, falsos cristos. Falsos maestros, falsos cristos. En versículo 5 de Mateo 24 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Habla de algunos que van a anunciar ser el Cristo y lograrán engañar a muchas personas. Por eso es importante saber que cuando Cristo regrese, todo ojo le verá y será algo repentino. En segundo lugar, habla sobre las guerras y amenazas de guerra. Habrá muchas guerras, más de lo que hemos visto jamás. Será difícil que las naciones mantengan la paz y lleguen a acuerdos. Ha pasado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero Cristo todavía no vino. Siempre está la amenaza de una Tercera Guerra Mundial. Desde muchos años atrás se está hablando en cualquier momento comenzará una Tercera Guerra Mundial y esa va a ser la más destructiva de todos. Y nosotros reconocemos que hay armas químicas más poderosas de lo que había anteriormente, sabiendo que hubo bombas atómicas cuando cayeron en Hiroshima, cuando cayeron en aquellos lugares de Japón que destruyeron a aquellas personas. Conocemos que el poder bélico de las naciones es más grande hoy, así que no es de extrañarnos una Tercera Guerra Mundial. También en tercer lugar dice que habrá hambre y terremotos. Se extenderá por todas partes el hambre debido a las guerras, el aumento de los desastres naturales, los terremotos, los huracanes y a los efectos del maltrato que se le está haciendo a la naturaleza. Cómo el hombre está destruyendo los grandes bosques. Bien lo dicen que en el Amazonas lo están deforestando, cuando dicen que es el pulmón del mundo, y el hombre en su afán de ganar dinero está cortando árboles, quitándole el oxígeno al mundo, y cuantos más desastres por la contaminación ambiental, etc. No es de extrañarnos entonces que algo de esto va a venir. En cuarto lugar, dice que habrá persecución y odio contra los cristianos. Muchos perderán la vida solo porque aman y sirven a Jesús. Aumentará el odio contra la iglesia
y será muy visible en todas las esferas de la sociedad. Hoy en día, bien sabido de que las iglesias tienen que permanecer cerradas, la mayoría, y en varios países no se pueden reunir. Contamos que sea por un tiempo hasta que esto se normalice. Pero también corremos el riesgo de que no se vuelvan a abrir o que el enfriamiento de los cristianos, el enfriamiento de la iglesia, haga que se retiren y que las iglesias queden vacías. Habrá un odio contra los cristianos. Es bien sabido de que la familia no nos quiere. Recuerdo el otro día cuando estaba predicando sobre el Señor Jesucristo, cuando Simón lo invitó a su casa, el fariseo, y el Señor tuvo que recibir de ese hombre el maltrato, no siendo un buen hospedador. Y reconocemos que el Señor se cayó. No dijo ni una palabra. Luego le dio un gran ejemplo. Pero el Señor aceptó de que Él era el despreciado, el desechado por los hombres. Jesús ya vino sabiendo que su ministerio iba a ser rechazado. Cuando nosotros tomamos el camino cristiano, ya sabemos que vamos a ser rechazados y vamos a ser despreciados. Y va a haber gente que no querrá tener compañerismo, ni nada que ver con nosotros, ni familiaridad, ni comunión, absolutamente, porque somos cristianos. Porque nosotros tenemos principios bíblicos, y los principios bíblicos atentan contra el nuevo orden mundial. Nosotros tenemos que mantener los principios bíblicos. Tenemos que mantener nuestra constancia en la palabra de Dios. Tenemos que hablar sobre aquellas cosas que el mundo hoy está aceptando como normales. Y nosotros tenemos que prevalecer en el Señor, luchar para defender los conceptos y los principios bíblicos. Y por eso seremos rechazados. En quinto lugar, dice que muchos abandonarán la fe. Y aquí está hablando de cristianos, no está hablando de incrédulos. Habrá personas que no van a soportar el rechazo y el odio de sus propias familias y amigos, y eso les hará enfriar su corazón, su fe. Así que preferirán otras doctrinas y corrientes más aceptadas por la sociedad. Hay iglesias, pastores, congregaciones y denominaciones que están bajando su principio bíblico, su vara. Y la vara la están bajando a nivel de lo que la gente quiera ser aceptada para no perder la congregación. Nada de esto dice la palabra de Dios. Sino dice que habrá persecución y los rechazarán. Estamos dentro de ese grupo, hermanos. Y nosotros quizá nos parezca que estamos solos. Pero bien la palabra del Señor nos dice que confiemos que hay muchos hermanos en el mundo que están sufriendo lo mismo que nosotros, que no estamos solos. Tenemos que mantener nuestra fe, porque algunos apostatarán de la fe, abandonarán la fe. Estas son señales de los últimos tiempos. En sexto lugar, dice que habrá traición y odio. No habrá lealtad. Cada uno buscará su propio bienestar y su protección. Aunque el precio sea traicionar a los más cercanos. Puede ser a su propia familia, como a sus propios hermanos en Cristo, como a su propia denominación. El odio será más que evidente. Se promoverá el odio. Se multiplicará el odio y el odio lleva a la división. Y hoy creo que estamos en un momento de división. Las familias se dividen, las iglesias se dividen, los pastores se dividen. Hay una gran separación. Las personas se están dividiendo.
En séptimo lugar, habla sobre los falsos profetas que engañarán a muchos. Falsos profetas que engañarán a muchos. Surgirán todo tipo de doctrina que apelarán a la gente y muchos las aceptarán y las seguirán. Esos falsos maestros que dice la Biblia, donde están los Cristos, que no es el Cristo. Muchos aparecerán como Cristo. Dice, vendrán en mi nombre, dice el versículo 5, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. A veces es muy triste ver cómo las prédicas que encontramos en internet, cómo tergiversan la palabra de Dios a su favor, cómo menoscaban la profecía bíblica, cómo llevan a promocionar el nombre de Cristo y la Biblia con el fin de ganar dinero o alcanzar poder. Nada de esto es bíblico, nada de esto es digno del Señor. En el octavo lugar dice que habrá una gran maldad. Las acciones malignas e injustas se extenderán. Habrá gran cantidad de personas sin escrúpulos ni remordimientos que les impiden causar daño a otras personas. Mucha maldad, dice aquí en este pasaje. En el versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Gran maldad habrá en el mundo. En el noveno lugar, los corazones se endurecerán. Disminuirá el amor y el deseo de ayudar o cuidar de los demás. En la palabra del Señor nos habla de los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato del Señor amar al prójimo, ayudar al prójimo. Pero dice que en los últimos tiempos habrá poco amor. En el último lugar, dice la expansión del Evangelio por todo el mundo. En el versículo 14 de Mateo 24, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta señal de que la palabra de Dios recorrerá el mundo es muy posible, y yo creo que es posible, que en este momento de pandemia la palabra de Dios se desparramó más que nunca por toda la tierra. La gente tiene más internet, la gente se mete más a buscar materiales y mensajes dentro de YouTube o de diferentes plataformas, y puede encontrar predicaciones, mensajes bíblicos donde le enseñan que Cristo es el Salvador del mundo, el único que los puede redimir de sus pecados. Habla del infierno, habla del cielo, habla de la eternidad en el infierno y habla de la eternidad en el cielo. Habla del diablo, habla de Dios. Prédica no le está faltando. Si bien no hay un 100% de fidelidad a la palabra de Dios, la palabra está predicada. Y creo que en este momento está alcanzando los niveles más altos que nunca en toda la tierra. Lógicamente, y lo reconozco, no todos tienen en el mundo internet. No todos pueden tener un dispositivo. Pero cada vez tienen más dispositivos. Y los dispositivos celulares son los más inteligentes que nunca. Cada vez más tenemos posibilidades de alcanzar cualquier información, buena o mala, acertada o no. Pero creo que el mensaje se está predicando en todo el mundo más que nunca. Hace 50 años atrás era impensable esto. Hace 20 años atrás era impensable esto.
Pero hoy en el 2021 es una de las posibilidades de que la palabra de Dios está alcanzando a toda la tierra y todo el mundo puede llegar a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, la señal número 10 creo que está cumpliéndose en este tiempo. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? Dice que todo el mundo le verá cuando Cristo regrese victorioso a buscar a su iglesia. Al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán y los vivos serán arrebatados. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo lo dice. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor para siempre. Dije Filipenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Nadie sabe la fecha exacta en lo que esto va a suceder. Solo Dios, el Padre, lo sabe, el día y la hora. Ahí mismo en el capítulo 24 de Mateo, el versículo 36, dice el Señor Jesucristo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo Dios. No hay ningún hombre, profeta, ni nadie en la tierra que pueda decir, porque ni el mismo Jesús lo decía, cuándo iba a acontecer. Los discípulos se acercaban, Señor, ¿cuándo va a pasar todo esto? Y así fue en el capítulo 24 que el Señor les hace esta narrativa, esta profecía de cuándo iba a pasar. Pero la hora y el día solo el Señor lo sabe. En el versículo 27 del capítulo 24 de Mateo, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nadie sabe, pero será como un relámpago. Por eso es tan importante que tengamos la certeza de que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que hayamos rendido nuestras vidas ante Él. De esta forma esperemos su segunda venida con gozo y no con temor. El cristiano no puede tener temor de la venida de Cristo. El creyente tiene que tener seguridad de su salvación. De ninguna manera, en ningún momento, nuestro corazón tiene que estar atemorizado por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sino, como dice su palabra, tenemos que orar para que el Señor venga pronto. Juan terminaba el Apocalipsis, ven pronto, Señor Jesús. ¿Cómo me preparo yo para la venida del Señor? Si tú no tienes certeza de la salvación, ahora es un buen momento para acercarte a Dios y pedir que perdone tus pecados. Él está esperando como Padre amoroso que es y que anhela la reconciliación con sus hijos. Por tu fe en Él, acepta su perdón y comienza a vivir una vida de obediencia y servicio a Dios. Nosotros lo llamamos aceptar a Cristo, recibir a Cristo, creer en Cristo. Tienes que recibirle para no tener temor, para estar preparado para ese día. ¿Cómo puedes recibir perdón? Solamente dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confiesa tus pecados al Señor, libérate, cree que Él es tu Salvador, tu Señor, y serás salvo. No hay ninguna poción mágica, no hay ninguna cosa que tú tengas que hacer, está todo hecho. Cristo pagó el precio. Cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en Jesús, no hay razón que debamos temer el futuro. Pase lo que pase, sabemos que estamos a salvo en los brazos fuertes y amorosos de nuestro Padre. Nada
ni nadie nos arrebatará de él. El apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni persecución. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Enfoquémonos entonces en vivir de acuerdo con su voluntad, en obediencia y en confianza, mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy preparado. Si el Señor me llamara hoy, ya sea que de alguna manera me fuera de este mundo, ya sea la manera que el Cristo venga, yo estoy preparado. Yo lo estoy esperando. Llegar a la presencia de Cristo es mi anhelo. Es la meta del creyente, es la meta del cristiano. Y tú puedes llegar a conocer a Cristo como tu Salvador y te irás conmigo. Y seremos compañeros allí en la eternidad. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Que esta palabra llegue a los corazones de las personas para que puedan encontrar en ti la salvación y la vida eterna. Sabemos, Señor, que estamos pisando los últimos días aquí en la tierra, porque vemos la maldad de este mundo, vemos el conflicto espiritual, vemos cómo el diablo ha ganado el corazón de tantos millones de personas. Pero gracias a ti, nosotros estamos dentro del grupo de los salvados, los rescatados, los renacidos, y queremos llevar a otros a los pies de Cristo. Que este mensaje pueda entrar a su vida y a sus corazones para recibir a Cristo como su Salvador personal. En el nombre de Jesús.